Vamos a hablar de la escuela burocrática de la administración. Esta escuela respeta la jerarquía de la autoridad, se enfoca en la máxima división del trabajo y se basa en la ejecución y organización. La burocracia es una organización humana que se basa en la racionalidad y en la adecuación de los medios para garantizar la eficiencia de la búsqueda y alcanzar los objetivos propuestos. Esta organización debe ser eficiente por naturaleza y debe funcionar con exactitud. La teoría burocrática de la administración fue fundamentada por el sociólogo alemán Max Weber. En esta se argumentaba que lo ideal era buscar manejar eficientemente las organizaciones no gubernamentales, controlando los procesos de las mismas. Además se buscaba mejorar y resolver los problemas que se presentaban entre las sociedades y las empresas. Dentro de la teoría se encuentran varias características que son fundamentales para el desarrollo objetivo de lo que propone Weber. Una de estas principalmente está basada en la formalidad de la comunicación, los reglamentos internos de la organización que se establecen a través de normas. También encontramos las competencias técnicas que hacen referencia al desempeño y las habilidades de los participantes de la compañía o de las empresas. La profesionalización de los participantes hace referencia a la idoneidad para desempeñar los cargos para los que son contratados. Y entre otras está también los procedimientos y rutinas que se llevan a cabo a través de guías o manuales ya establecidos al inicio de las compañías. Dentro de la teoría existen unas ventajas para todas las organizaciones y para los usuarios. Por ejemplo, dentro de las organizaciones es importante establecer que la teoría permite que las metas de las compañías sean más efectivas, sean eficaces, que la productividad aumente y se puedan manejar mejor los costos de un producto final. Se regulan a los trabajadores a través de reglamentos internos, también se pueden tomar decisiones de manera mucho más rápida y se establece la disciplina y el orden dentro de las compañías. Sin embargo, tenemos ciertas desventajas que son más que todo dificultades para los usuarios de estas organizaciones. Por ejemplo, el hecho de que existan reglamentos obligatorios dentro de las compañías hace que los usuarios, los procedimientos de los usuarios deban tener mucho más papeleo, procedimientos y las rutinas sean mucho más largas y presenten dificultades en los procesos sean más largos por lo anteriormente dicho. Debido a que la burocracia venía con un concepto negativo hacia el servidor público, donde se decía que prestaban su servicio por cumplirlo, mas no cumplían con las reglas que se requería. Este señor alemán
Max Weber decidió hacer unos aportes para mejorar y cambiar esa imagen frente a la burocracia. Su primer aporte frente a esto fue el sistema formal de reglas. Esta consiste en el lineamiento y forma de cómo se deben comportar los trabajadores dentro de su sitio de trabajo. Él pide en este aporte que el empleado cumpla con los horarios y sea eficaz con lo que hace. El siguiente aporte que él le pareció importante fue sobre la impersonalidad. Este consiste en que todo empleado debe ser evaluado por su productividad, basándose en las reglas de la asociación impuesta. Esto con el fin de que el empleado pueda ganarse las cosas por méritos y de esa manera ser un empleado mucho más eficiente. Otro aporte que él realizó para el funcionamiento de la burocracia fue la división de trabajo. La división de trabajo, como su nombre lo dice, consiste en que los empleados deben dividirse las tareas y de ese modo todos puedan aportar, todos puedan trabajar y conseguir lo que se llama un trabajo en equipo. Continuando con este orden, otro aporte importante que él pudo darle a la burocracia fue la estructura de la jerarquía. Esto es lo más parecido a un orden piramidal, donde se busca una persona líder que hace cumplir las normas que se exigen. Otro aporte muy importante fue la estructura de autoridad. Esta se basa en la persona que tenga más poder dentro de la organización. Seguido de ella estaba también el otro aporte que fue el compromiso profesional de toda la vida. Cuando él hablaba del compromiso profesional de toda la vida, se refería a un pacto que realiza el trabajador con la compañía con el fin de alcanzar metas y trabajar y hacer un trabajo en equipo. Y ya para terminar, el otro aporte que él realizó fue el de la racionalidad. Esta se basa en busca de la utilización de métodos más razonables para alcanzar un fin o propósitos y de ese modo lograr las metas que se quieran alcanzar dentro de la organización. A continuación les voy a hablar de la contribución de Max Weber a la comprensión de las organizaciones. Weber fue el más importante estudioso de la estructura y principios de la burocracia, iniciador de la escuela estructuralista. Su más importante obra, Economía y Sociedad,
la cual fue publicada después de su muerte y la cual reúne sus pensamientos más importantes. También cabe resaltar otra obra que se titula Ética protestante y espíritu del capitalismo. Como su nombre lo indica, está relacionada con el capitalismo y la aparición del mismo en los países del centro y norte de Europa. Históricamente son muy importantes los aportes que Weber proporcionó a la práctica de la administración y a la escuela estructuralista. Él siempre centró sus estudios en el comportamiento, la democracia, la racionalización y la autoridad, en los cuales se distinguen tres tipos: la tradicional, la racional, legal y carismática, y la burocracia. La burocracia es un modelo burocrático. Weber analizó profundamente las organizaciones formales desde tres puntos de vista diferentes: el comportamiento, la autoridad y los aspectos esenciales de la propia burocracia. De ahí surge el modelo burocrático. La idea burocrática planteada por Weber es interesante para poder situar el desarrollo de los modelos empresariales y así conservar el mantenimiento del status quo, las cuales generan puntos que no permiten transformaciones no programadas. A continuación vamos a profundizar un poco el concepto de burocracia. La burocracia se puede asociar de tres maneras: una con la estructura y el poder, otra con la organización humana y singular, y el actuar de determinadas agentes en una institución. La burocracia relacionada con el poder hace relación a la organización humana dentro de una institución, donde se organizan de una manera para cumplir ciertos objetivos de la mejor manera eficiente. En sociología, la burocracia es la estructura organizada caracterizada por procedimientos regularizadas, división de responsabilidades, jerarquía y relaciones impersonales. Eso quiere decir que para que exista la burocracia tenemos que tener una jerarquía en cuanto a funciones y en cuanto a cargos y tareas que se desempeñan, y siempre todos tenemos que apuntar a cumplir esos objetivos. Y ahora, según la segunda vertiente, el concepto de burocracia está relacionado con la generación de una élite que forma los empleados, ya sea de la empresa privada o pública, para que desarrollen ciertas tareas de forma que las organizaciones obtengan igualmente sus objetivos o sus metas planteadas. Para la opinión pública, la burocracia implicada en general lo contrario planteado por Weber y sus defensores. Esto quiere decir que la mayoría de las personas tenemos o tienen un concepto diferente de lo que es la burocracia. En sí, lo que plantea Weber en su pensamiento en cuanto a la burocracia es una jerarquización en las organizaciones o en las instituciones para cumplir con unos ciertos objetivos, y no como lo vemos desde el punto de vista público, es tener el poder para ejercer sobre otros. Ahora vamos a mirar el modelo teórico que sustenta el enfoque burocrático.
según Weber, tanto la sociedad como la autoridad se debe dividir en tres aspectos. La sociedad tradicional. La sociedad tradicional es hereditaria, patriarcal. Eso quiere decir que la sociedad era muy tradicional y todo se debe a la herencia, o sea, todo debería quedar en familia. La sociedad carismática es un poco más arbitraria y se trata de grupos de personas que se relacionan entre sí según sus intereses comunes. Estas personas tienen intereses comunes, ya sean políticos o religiosos, y eso hace que se relacionen y se socialicen. La sociedad burocrática son normas impersonales, es decir, no se deja guiar por emociones ni empatía, sino se basa en la racionalidad para cumplir los objetivos planteados de la organización. Ahora, la autoridad tradicional. La autoridad tradicional no es racional. Siempre buscan hacer las cosas de la misma manera. Es decir, que una empezaron a decir que desde el principio siempre han hecho los mismos pasos, han seguido los mismos procedimientos y no los van a cambiar. Entonces no está abierta al cambio y no les gusta innovar. Y en cuanto a la familia, también la autoridad es hereditaria, es decir, que si el abuelo era el jefe de la empresa, el padre tiene la misma autoridad, los hijos y así sucesivamente. La autoridad carismática no se delega, no se hereda. Se trata de la devoción de las personas hacia su líder, la empatía que tienen hacia la persona que los está guiando. Es decir, son muy leales a las órdenes de su líder porque le creen. Y la autoridad burocrática, que según Weber es la autoridad por excelencia, porque se rige por lo escrito de la organización, sigue las normas al pie de la letra, respeta a sus superiores y sigue el orden, el orden jerárquico y las normas de la empresa. Bueno, para continuar, Max Weber divide la burocracia en 10 características, ¿sí? La primera característica es carácter legal de las normas y reglamentos. Eso quiere decir que se debe respetar todo lo que está escrito. Todo lo escrito establecido en la empresa. Esto puede ser exhaustivo, pero esos escritos son capaces de regular y monitorear todo lo que sucede dentro de la organización. Esas normas y esos reglamentos son legales, deben ser racionales y coherentes con los objetivos de la organización o de la empresa. La segunda característica es el carácter formal de las comunicaciones. La comunicación escrita es válida dentro de la organización. Todo debe ser escrito, puede ser un informe, un anuncio, toma de acciones, ¿sí? Y debe ser legitimado en formatos. Esos formatos son diseñados y establecidos por la organización. La tercera característica es el carácter racional y división del trabajo. Aquí se agrupan las tareas y se delegan grupos de trabajo para hacerlo, ¿sí? Pero se debe tener en cuenta el perfil de las personas que hacen el trabajo. Todas estas personas lo hacen con el objetivo de demostrar resultados positivos para que quede como evidencia que las tareas y la organización de la empresa dan resultado. Siguiente es la impersonalidad en las relaciones. Cuando se asignan las tareas, se hacen con el fin de, mejor dicho, cuando se asigna una tarea, se hace minuciosamente y se le entrega a la persona encargada que cumpla con ese perfil.
No se hace por amistad, no se hace por empatía, no se hace al azar. Cada persona que recibe una tarea tiene el perfil, la capacidad y la experiencia para llevarlo a cabo, y se obedece un cargo superior, se debe respetar la jerarquía. Lo cual nos lleva a la quinta característica: jerarquía de autoridad. Se agrupan unas funciones que se le van a otorgar al líder, pero se debe tener en cuenta que el líder debe ser capaz de lograrlas, ¿sí? Y la jerarquía es un orden y subordinación, y se define con reglas específicas, y la jerarquía es inherente al cargo ocupado. Sexta característica: rutinas y procedimientos estandarizados. Bueno, burocráticamente, cuando a una persona se le entrega un cargo, esta persona va a ser evaluada según su desempeño. Entonces, a la persona, cuando se le asigna su cargo dentro de la empresa, se le hace saber que va a ser evaluado con objetivos específicos y estandarizados dentro de la organización. Ahora, continuemos con la séptima característica: competencia técnica y meritocracia. Bueno, eso se refiere a la selección del personal, y como habíamos hablado antes, la selección del personal es muy minuciosa. Entonces se debe tener en cuenta el perfil del trabajador, su experiencia, su hoja de vida, sus habilidades, sus competencias para llevar a cabo una labor. Jamás se hace por empatía ni al azar, se hace muy cuidadosamente, y la empresa puede tener procesos de selección estandarizados, que es para todo el mundo. La octava característica es especialización de la administración. Bueno, para esto es necesario entender la diferencia entre administración y dueños o accionistas. Entonces, el cuerpo de la administración no es el mismo que está conformado los dueños o los accionistas. Entonces, los dueños y los accionistas se encargan de proveer los recursos a quien administra, y el que administra con esas herramientas se encarga de cumplir los objetivos propuestos por la organización. La novena característica es el sistema de remuneración. Entonces, todas las personas que trabajan en una empresa cumplen una labor y son evaluados con ese desempeño. Entonces, esas personas que ocupan un cargo son asalariados, y la retribución se hace según el desempeño del cargo, no del trabajo realizado. Y la última característica es la completa previsibilidad del funcionamiento. Entonces, es decir, que el comportamiento humano dentro de una empresa es predecible. Es decir, que cada trabajador tiene como meta cumplir los objetivos, en llegar a resultados positivos de las funciones que se están trabajando, las funciones que se están llevando a cabo. A continuación vamos a hablar de las principales limitaciones de la propuesta burocrática. La teoría burocrática tiene algunas debilidades que tienen su origen en los fundamentos de la propia concepción mecanicista. Una de esas limitaciones es la rigidez en el momento de toma y solución de problemas, ya que se rigen por sus reglamentos. La segunda, se trata de un sistema cerrado con dificultad de innovación y de reacción para afrontar con rapidez necesaria los cambios que se generan en los sistemas políticos y económicos de países desarrollados. Y por siguiente tenemos que la organización burocrática responde al sistema de producción en masa y manejan un escaso
un escaso nivel tecnológico. El modelo burocrático útil durante la fase de consolidación y expansión del sistema capitalista resulta insuficiente en el actual contexto económico y social. Dentro de la teoría existen unas variantes establecidas por nuevos pensadores que proponen ciertas modificaciones a la teoría de Weber. Por ejemplo, Alvin Golden establece que deben existir canales de comunicación que sean flexibles, que no estén obstruidos por la jerarquización de las compañías. También tenemos a Robert Merton. Robert Merton explica que el exceso de control de las organizaciones ocasionan dificultades en el momento de la atención al cliente al no llenar las expectativas del mismo. Tenemos a Philip Selznick. Philip argumenta que la burocracia no debe ser rígida como en un principio se estableció, que al contrario debe ser flexible, adaptativa y dinámica, ya que esto, después de observar procesos en situaciones internas o externas del entorno, se pueden tomar decisiones en las que se puedan cambiar las situaciones para mejorar los procesos de las compañías. Finalmente tenemos la rueda operativa. Ella la propone Gabriela Iglesias. Gabriela Iglesias, ella dice que se debe simplificar las funciones dentro de la empresa. En este sentido, lo que ella quiere decir es que cada funcionario debe estar desempeñando la función para la cual se contrata y de esta manera manejar un sistema de privacidad en diferentes aspectos de las compañías. Síntesis final de aportes y perspectivas. La teoría burocrática se genera históricamente como una alternativa de manera servicial para la historia en la burocracia. Debido a eso fue que el señor Weber decidió buscar todos estos aportes que hoy en día se ven reflejados dentro de esta sociedad.